Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Hemos visto que el reino de los cielos sufre violencia. Si usted asistió la semana pasada y escuchó el estudio, hablamos acerca de un texto que se encuentra en Mateo 11, un texto que hemos hablado, que hemos tocado, que vamos a comenzar viéndolo en esta mañana, en Mateo 11, versículo 12. Creo que servirá de introducción porque el tema que veremos en este día es una secuencia respecto del que estudiamos en la semana pasada. Mateo capítulo 11, versículo 12. Fíjese cómo dice la Escritura. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estudiábamos que el reino de los cielos sufría violencia por diversas circunstancias que tienen que ver con una oposición espiritual, con una oposición que está muchas veces muy lejos del alcance del ser humano, es decir, como la que el mismo Señor Jesús sufrió cuando estaba en vida. Y vemos que finalmente el mismo Jesucristo fue muerto, hubo una oposición. Sin embargo, esa oposición no generó que el reino de los cielos se detuviera, sino al contrario, avanzó todavía más. Es una batalla, es una lucha. Y hemos visto también, como dice el texto, que los violentos, lo cual explicamos que era valientes en el sentido correcto de la palabra, es decir, violentos para hacer lo bueno, violentos para tomar las decisiones que deben ser tomadas, son los que lo pueden arrebatar. En otro sentido, son los que pueden acceder a él. Cuando una persona no tiene esa actitud, entonces se queda fuera del reino de los cielos. Y hemos explicado durante varias semanas ya, porque hemos tocado esta temática durante varios estudios, que el mismo Señor Jesús, y es un hecho que quiero recalcar ahora a manera de introducción, cuando él mismo predicó durante 3 años y medio, haciendo señales, haciendo milagros, haciendo todo tipo de obras que testificaban que él era el que Dios había enviado. Después de esos 3 años y medio de predicación, solo tuvo 120 discípulos. Solamente 120 personas estaban siguiendo a Cristo en ese momento. Después se multiplicaron, sí, pero en ese momento solo eran 120. Y eso nos habla de algo muy importante. No es por las señales ni por los milagros que hoy la gente está buscando. La gente, si hoy buscara o viera un lugar donde hubiera milagros, señales, sanidades tal vez, la gente ahí correría, pero eso no es sinónimo de buscar ni seguir a Cristo. Y lo vemos en el mismo ejemplo del Señor. Multitudes se agolpaban a donde estaba Él, sin embargo, muchísimos se quedaron fuera de ese reino. Y entendimos también que la principal razón de que muchos no entraran al reino de Dios era el no querer esforzarse. Pero hoy quiero llevar un paso más allá todavía esa definición. No solamente es no esforzarse a secas, sino que podemos identificar una razón más poderosa, un pecado del cual la Biblia nos advierte y nos habla varias veces para hacernos entender que tal pecado número 1 sería propio de los últimos tiempos, el tiempo que estamos viviendo, y se vería siempre reflejado en las vidas de aquellos que tuvieran a su alcance, es decir, a su alcance de su mano, el poder estar en el reino de Dios. Y me refiero al pecado de la cobardía. El pecado de la cobardía. Si solamente los valientes arrebatan el reino, podemos entonces deducir que los que no arrebatan ese reino, que los que no alcanzan esa misericordia, no es porque Dios no quiera darla, porque Él la ha traído, Él mismo dio a su Hijo Jesucristo, sino se debe más bien a una actitud del corazón de aquellos que, conociendo y entendiendo la oportunidad que tienen, que Dios se las da, después no quieren proceder por lo que hoy estaremos analizando. Vamos a ver Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Después le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Apocalipsis 21:8 es el penúltimo capítulo de la Biblia y nos habla de las circunstancias que rodearían a nuestra sociedad en los tiempos finales. Dice así este texto: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un texto muy claro, es muy directo porque nos advierte de ciertos pecados y además nos advierte en la misma palabra cuál sería el castigo por esos pecados, que es por todos obviamente, pero ¿por qué hay un énfasis tan dedicado a ellos? Repito, porque son pecados que ocurrirían en los últimos tiempos. Vamos a pedirle a Dios su ayuda en esta mañana. Señor, hoy necesitamos comprender qué significa este pecado de la cobardía, Señor. ¿Qué quiere decir tu palabra? ¿Qué tiene que ver con nosotros aún esta definición, esta circunstancia? ¿En qué nos puede afectar, Señor? ¿Qué cosas definen a alguien que puede estar cayendo en este pecado y que se puede hacer acreedor a tan terribles consecuencias como el texto lo menciona? Por favor, háblanos hoy y permítenos entender la naturaleza de este pecado a la luz de tu palabra. Instrúyenos y ilumínanos con tu espíritu para que podamos comprender con sencillez esta verdad. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. ¿Qué es la cobardía? La primera pregunta que tenemos que hacer, porque a veces podemos caer en el error de creer que una cosa es algo que la Biblia no quiere decir. Antes de explicar qué es la cobardía, quiero explicar qué no es, para que nadie se confunda, para que nadie tenga un concepto extraño. A veces pueden llegar falsas condenaciones a la mente de alguien que quiere buscar a Dios, si no entiende claramente los conceptos que la Biblia menciona. Ser cobarde no significa ser hombre en el sentido del macho mexicano, como se habla, ¿verdad? En México hay una cultura en la cual se habla de que los hombres tienen que ser muy hombres, y generalmente eso significa, en nuestra cultura, repito, pues una persona impositiva, una persona exigente, una persona mandona. Entonces, ser cobarde no tiene que ver con el carácter externo de la persona en este sentido, porque hay quien piensa que eso es ser cobarde, ¿no? A lo mejor vieron, yo no sé, todo lo que el mundo da y se imaginan que ser cobarde tiene que ver con, pues, con no ser el estereotipo del macho de México. Y lo comento porque hay gente que ha tenido esas ideas, que yo soy cobarde tal vez, desde chico me han dicho, no estamos hablando aquí de las cuestiones sociales en la vida. Tampoco quiere decir ser cobarde el que seas imprudente o arrojado de manera emocional. Hay gente que piensa, bueno, para no ser cobarde entonces voy a hacer todo al aventón, todo inmediatamente, voy a todo lo que sepa que tengan que hacer, lo voy a hacer así, pero tengo que hacerlo rápido, y eso lleva a las personas a la imprudencia o a un arrojo, pero de una manera imprudencial. Como en el caso, usted puede ver, quizás en el caso del carácter como de Pedro. Pedro es un hombre que la Biblia nos da varias partes o varias cualidades de su carácter, y Pedro era un hombre que era muy emocional. Era de los que primero hablan y después piensan lo que dijeron, y eso le llevó a meterse en muchos problemas. Bueno, ser valiente no quiere decir que alguien tenga esa actitud, de que yo digo esto, yo voy acá, yo voy para allá, yo hago lo otro, y luego no lo haces. No, eso no, mucho cuidado. No significa ser imprudente o arrojado de una manera emocional. También ser cobarde no quiere decir que tengas una tentación o pensamiento. Es que tuve una tentación de no seguir a Cristo. Es que me cruzó una idea en la cabeza de ya mejor echarme para atrás y volver a mi vida. Bueno, esos son pensamientos, es una tentación. Las tentaciones no son pecado. Las tentaciones son solamente eso, tentaciones. Es una idea que pasó por tu cabeza, una idea que cruzó tu mente, una idea que llegó de repente, que a lo mejor tú ni estabas quizás ni pensando ni meditando en ello, llegó a tu cabeza y lo pensaste, pero no lo hiciste. Bueno, eso no, tampoco es ser cobarde. Hay quien piensa, no, es que yo soy cobarde porque yo ya he pensado en mejor volver atrás, y he estado dudando del camino de Cristo, he estado dudando de muchas cosas. Bueno, eso no es la cobardía. Eso son tentaciones, y las tentaciones, mientras seamos humanos, las tendremos y las experimentaremos y no dejaremos de tenerlas. La cobardía tampoco es el sentimiento natural del temor. Como seres humanos tenemos sentidos naturales que no podemos gobernar. Son instintos, podríamos llamarles más bien. Uno es el instinto de la supervivencia. Si, por ejemplo,
Tú le quieres predicar a una persona, es un ejemplo, pero para llegar a su casa tienes que pasar por un lugar muy oscuro. Pues es natural que, sabiendo además de la ciudad en la cual vivimos, te pase un pensamiento, ¿verdad? Me pueden asaltar, me pueden golpear, me da miedo pasar por ahí. Eso no es cobardía, es un sentimiento natural de protección. Es lo que todos tenemos. Si alguien te dice tienes que ponerte al borde de un acantilado y mirar hacia abajo y no lo quieres hacer, pues tampoco eso es cobardía. Es un sentimiento natural de supervivencia, de protección de tu propio cuerpo. No lo puedes dominar. Entonces, por eso no estoy hablando que no se refiere a ser arrojado de una manera imprudente, tonta, en la cual alguien tenga que sufrir por su imprudencia, por hacer cosas que no debe de hacer, por hablar lo que no debe de hablar. Eso no es la valentía tampoco en ningún sentido. Entonces no es el sentimiento natural o el temor, incluso por tomar una decisión. Quizás cuando escuchas la palabra entiendes que debes tomar decisiones, como seguramente lo has entendido. Y cuando entiendes que hay que tomar una decisión, puede pasar por tu cabeza las consecuencias que pueden ocurrir si tú tomas esa decisión. Bueno, el que pase por tu cabeza esas ideas tampoco es cobardía, es natural que pienses en eso. Es natural que veas los riesgos que hay. El Señor Jesús mismo dice, ¿quién no antes de edificar una casa se sienta y calcula el costo a ver si tiene para construirla? No te puedes aventar de una manera imprudente, decir, pues voy a levantar una casa cuando no sabes con cuánto dinero cuentas, cuando no sabes si vas a poder terminarla. Sería muy imprudente invertir ahí tu dinero y que luego lo dejes allí invertido porque no pudiste hacer nada y te quedas sin tu dinero y sin tu casa. Eso sería muy malo hacerlo, sería una imprudencia muy, muy grande que va a afectar a tu familia de seguro. Entonces, eso tampoco es la cobardía. Tomar una decisión tal vez de cortar con un trabajo, con una labor, pues es un riesgo. Tomar la decisión de dejar una amistad o una persona que consideras importante también implica un riesgo. El que tú pienses eso no es cobardía, son ideas naturales que tienen que llegar a tu mente. Hasta ahí no hay. Y tampoco es que dudes de una decisión si al final haces lo correcto. ¿Sí? No es que dudes de una decisión que debes tomar si al final haces lo correcto. Y para ilustrar este punto, que de aquí quiero partir a hablar qué sí es la cobardía, quiero tocar un texto de Mateo 21. Vamos a leerlo. Mateo 21, versículos del 28 al 31. Creo que aquí vamos a poder entender claramente este concepto de los pensamientos, las ideas. Dice así la Escritura: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Creo que el ejemplo es muy sencillo. Un padre tiene 2 hijos, dice al primero: ve a hacer esto, ve a trabajar en mi viña. Y él le dice: no voy a ir. Pero después, arrepentido, entendiendo hice mal, debí obedecer a mi padre, tiene razón en lo que me pide, es justo que trabaje, debo ganarme el pan, etcétera. Puedes pensar lo que tú gustes, voy a hacerlo. Y arrepentido, dice la Biblia, fue y lo hizo. Primero dijo que no, pero reflexionó y deshizo su error. Pero al segundo hijo también le dijo lo mismo: ve a hacer esto, hijo, ve a trabajar en la viña. Y el segundo dijo: sí, sí voy. Pero no dijo cuándo. Y no fue. Jesús pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: no, pues el que fue. Sí, primero dijo que no, pero fue. Y el primero dijo que sí iba, pero pues no fue. Y en este caso lo que cuentan más son los hechos que las palabras. Ok. ¿Qué vemos en este texto? Un ejemplo muy sencillo. Quizás cuando
cuando entiendes lo que va a implicar para ti, como hemos estudiado el costo de seguir a Cristo, puede que inicialmente tengas una decisión de decir, no, yo no voy a hacer eso. Es muy duro, es muy difícil, tiene muchos riesgos, me va a ocasionar dificultades, me va a traer aflicciones, voy a correr riesgos, no sé qué va a pasar. Y digas, no, mejor no. Pero quizás luego arrepentido de haber pensado de esa forma injusta, egoísta, porque te das cuenta que no quisiste seguir a Dios porque pensaste en ti antes que en el bienestar de lo que Dios te pide, antes que en su gloria, que en el honor de su nombre, y pensaste en ti. Después, arrepentido de más, dándote cuenta que tu vida pues no es para nada un ejemplo, ni es un dechado de virtud, pues entiendes y dices, no, sí voy a hacerlo, voy a seguir a Cristo. Y aunque inicialmente dijiste que no, después lo haces. Me ha tocado ver gente así también. Pero también ha habido personas que, como el segundo caso, dicen, no, yo sí voy a seguir a Dios. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Yo hasta mi vida, como Pedro decía, ¿verdad? Si es necesario por ti, Señor, voy a dar. Pero a la hora de la hora, a la hora de poner en práctica las cosas, a la hora de ya poner en la mesa las cosas tal cual, en lo que se ve, en lo que se palpa, se hacen a un lado. Y sí, de labios todo muy bien, en hechos no hay nada. ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? Primero. ¿Sí? Inicialmente dijo que no, pero recapacitó e hizo lo correcto. Y el segundo se llenó de palabras hermosas, de promesas hermosas a Cristo, de las cuales no cumplió una sola de ellas. Pues no, ese no hizo la voluntad. Y por eso quise explicar que la cobardía no era tener pensamientos que cruzaran por tu mente quizás de no seguir a Cristo, si al final tomas la decisión correcta. Ahora, ¿cuándo es el final? ¿Verdad? Es una pregunta. ¿El final de mi vida? Pues es difícil pensar así. Número uno, porque no sabes cuándo es el final de tu vida. Entonces no puedes adelantarte y decir, pues yo al final de mi vida ya decidiré bien, porque tú lo haces ya con alevosía y con ventaja, ¿verdad? Sacándole todo el jugo al pecado en tu vida, hacer todo lo que tú quieres y después ya al final, ya que viviste, hiciste lo que tú quisiste, y ahora sí ya me quiero salvar, ya que sé que ya voy a morirme. No creo que a Dios lo podamos burlar de esa forma. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. ¿Ok? Pero hay casos en los cuales una persona sí pueda pensar de esa manera, reflexione y se vuelva. Pero eso no es la cobardía. ¿Qué es entonces la cobardía? La palabra cobardía, si usted la busca en un diccionario, significa pusilánime y sin valor de espíritu. Eso significa la palabra. ¿Qué es un cobarde? En un diccionario, un Larousse, cualquier diccionario escolar, pusilánime, sin valor ni espíritu. O sea, quiere decir una persona que no tiene fuerza para llevar a cabo decisiones. Eso significa alguien pusilánime, alguien que ve los riesgos que están por delante y que para no arriesgarse decide mejor quedarse en donde está. Que decide mejor ver, pues no es que no me quiero arriesgar, es que qué tal si no, es que qué tal si sale mal, es que qué tal si esto no es como dice la Biblia, y se llenan de dudas, y la duda te lleva siempre a paralizarte, porque además no es la duda en ti, es la duda de Dios. Yo sé que de ti tú puedes dudar mucho, yo también de mí tengo mucha desconfianza, pero pongo mi confianza en Dios para hacer lo que Él me pide. En mí no confío, Dios me ha enseñado a desconfiar de mí y a confiar en Él. También tienes tú que hacer lo mismo. La palabra cobardía, aplicándolo al contexto bíblico de lo que estamos viendo, podríamos definirlo de la siguiente manera. Es el acto voluntario de no obedecer a Dios o dejar de obedecerlo por afectar algún interés personal. Así lo podríamos definir de una manera muy corta. El acto voluntario, ¿por qué digo voluntario? Porque tiene que haber en tu mente el deseo, la idea, pensar y decir, no voy a hacer esto o voy a dejar de hacer esto, aunque ya lo estoy haciendo, cuando te afecta de manera personal, de la manera que sea, te afecta a ti. Eso es la cobardía. Cuando decides no obedecer a Dios. Pongo ejemplos muy sencillos.
Sigo con el ejemplo de la persona que hay que irle a predicar, ¿verdad? Una persona sabe que debe irle a predicar, es un cristiano, y le va a predicar a otra persona y tiene que pasar por un lugar oscuro. Y sabe que además por ahí asaltan. Pero bueno, pues le tiene que ir a predicar, sabe que es su deber ante Dios, sabe que esa persona necesita que le hablen el evangelio. Entonces, cuando él va a pasar por ese lugar oscuro y peligroso, va a cruzar en su cabeza: me pueden asaltar, mejor no voy, para no correr el riesgo. Hasta ahí no hay ningún problema. La dificultad viene en ahora qué vas a decidir hacer. Y tiene dos opciones. La primera es, pues sí me pueden asaltar, pero voy a confiar en Dios, en que Él va a ayudarme a llegar con esa persona, a predicarle el evangelio, y aunque tengo miedo, la verdad, y aunque a lo mejor me van temblando las piernas, porque sé que me pueden asaltar, sin embargo voy a ir, por amor a Dios y por amor a esa persona que necesita escuchar la palabra. Y aunque pasó por tu cabeza la idea de no ir, te vas, te pasas. Y como casi siempre ocurre, pues Dios te ayuda, porque también nos ayuda a confiar en Dios, y las cosas salen bien, y Dios te bendice. Y la segunda opción es, bueno, pues Dios sí me manda que vaya, pero la verdad, ¿qué tal si me matan y ya mejor, y ya ni siquiera le predico a esa persona? Siempre la cobardía te hace pensar de una manera pesimista. No, a lo mejor me matan y ni él ni yo, mejor me regreso a mi casa. Y el pesimista, ¿qué hace siempre? Inventa cosas donde no hay, ve cosas donde no existen. Hay un proverbio que dice, el perezoso dice, el león está en la calle. Vamos a preguntar, bueno, ¿y ese proverbio qué significa? Bueno, la pereza también va ligada a veces a la cobardía. El perezoso dice, no puedo salir a trabajar porque el león está en la calle, me pueden matar. No, ¿cómo voy a ir a buscar trabajo? ¿Qué tal si me asaltan? Está muy peligrosa la ciudad, mejor me quedo en mi casa. No puedo buscar trabajo, está muy difícil afuera. No, ni hay trabajo, ¿para qué voy a pedir? No hay trabajo, está mal. ¿Y ya has pedido? ¿Has buscado? ¿Has indagado? ¿Has dejado papeles? ¿Has ido a preguntar? Pues no, pero ¿para qué voy? No hay. Es cobarde, perezoso y va ligado a otros pecados más que veremos en el siguiente estudio. ¿Sí? Entonces, esa es la actitud del cobarde. Sabe que debe hacer algo, pero puede que lo que está viendo como riesgo sea real, o también puede que el riesgo que vea sea fabricado en su mente. Y lo que quiere él es una excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Y entonces, ¿qué hace? No obedece a Dios. Ya no lo hizo. Ahí esa persona cometió esa falta ante los ojos de Dios. Es un ejemplo para que entendamos a qué se refiere la cobardía. Cuando ves y analizas las consecuencias o los riesgos que puedes correr o que tienes que correr por tomar una decisión para seguir a Cristo, y evitas afrontar el riesgo. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor sí pasa. Es un riesgo. Y la gente de todos lados corre riesgos, ¿verdad? Ahorita con la crisis se han descubierto muchos fraudes megamillonarios de gente, de empresas que han sido defraudados con miles de millones de dólares. Usted quizás ha escuchado en las noticias. Bueno, esa gente que invirtió ahí se arriesgó. Y sabían que es la única manera. Hay gente que se arriesga, hay gente que se volvieron ricos, hay gente que quedaron pobres. Y se arriesgaron por ganar dinero. Y mucha gente después que ve que pierde todo aquello en lo cual se arriesgó, luego hasta se acaban suicidando, ¿verdad? No es muy sabio arriesgar tu vida por las cosas que el mundo te ofrece, porque son inciertas e inseguras. Pero si vas a arriesgarte para seguir y buscar a Cristo, créeme que es mucho lo que tienes que ganar y muy poco lo que puedes perder. Mucho. Lo que puedes ganar y muy poco. Porque la vida de un hombre sin Dios virtualmente vale muy poco. Y no me refiero al valor intrínseco de la persona, me refiero al valor moral ante los ojos de Dios. Y Dios te ofrece la oportunidad de que lo sigas, de que vayas tras de Él, de que vayas en pos de Él, de que camines con Él, de que seas su discípulo. Y si es cierto, va a haber riesgos. ¿En qué cosa no hay riesgos? Pregunto yo. ¿Qué cosa has hecho en tu vida que no tenga ningún riesgo? ¿Qué cosa? Hasta irte a bañar para limpiar tu cuerpo tiene un riesgo, te puedes resbalar, te puedes pegar. ¿Sí? Es la verdad. Ir a trabajar, mucha gente se va a trabajar y no regresa.
la atropellan, se cae en la calle, la asaltan, le da un paro cardíaco. Y no por eso la gente dice, ya no vamos a trabajar porque nos puede pasar algo. ¿Verdad que no? La gente tiene que correr el riesgo siempre. Bueno, si todos corremos riesgos a diario por cosas de nuestra vida que nos parecen indispensables, pensar que seguir a Cristo y decir yo quiero, pero quiero que me aseguren en un papel que todo va a salir bien, que todo va a salir como yo quiero, que Dios va a ayudarme en todos los problemas, pues no, esos papeles no existen en ningún lugar, nadie te los va a firmar. Tienes que correr, por eso que Jesús dijo, los valientes lo arrebatan. Y por eso Apocalipsis dice, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Vamos ya captando la idea de qué es la cobardía? Es algo muy práctico, es algo muy puntual, muy práctico. Otro aspecto de la cobardía tiene que ver también, ya no en el caso del pecado, también puede aplicarse cuando puedes hacer lo bueno y escoges no hacerlo. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Bueno, esa declaración es muy fuerte. Significa lo siguiente, en pocas palabras: cuando alguien tiene la posibilidad en su vida de hacer el bien a su prójimo y después elige no hacerlo, porque para hacer ese bien va a tener que gastar lo suyo, gastarse a sí mismo y correr riesgos, si no lo hace, le es contado por pecado. ¿Por qué? ¿Qué llevó a esa persona a tomar esa decisión? Su egoísmo. No, es que no quiero arriesgarme. Y mucha gente por eso es que vive ensimismada en su propio mundo. Está ensimismada en ella misma. Nada más es ella, yo, y el último yo. Y los demás no importan. Y por cuanto la gente vive de esa manera, por eso hay tantos conflictos aún en la misma sociedad. Todos están buscando su beneficio personal. Cada quien ve por lo suyo. Cada quien ve por cómo beneficiarse, por cómo tener más comodidad, por cómo no arriesgarse, por cómo no sufrir. Todos quieren vivir lo mismo. ¿Sabe por qué los matrimonios fracasan? Una de las razones más importantes. Porque en los matrimonios cada uno está buscando que el otro lo sirva a él, en lugar de buscar cómo lo sirvo yo. Buscando el beneficio personal, siempre. Tú sírveme, tú hazme esto, tú hazme lo otro, me tienes que hacer aquello, es tu deber, tienes que hacerlo, ándale. Y la otra persona también piensa igual, sí, pero también es tu deber hacer esto y también hacer lo otro y también hacer aquello, y también tú sírveme. Y nosotros están esperando que el uno lo sirva al otro y nunca pasa nada. ¿Qué pasa? Se fracturan los matrimonios. Dos personas egoístas buscando convivir van a fracasar, no se puede. No se puede. Truenan. ¿Sí? Por eso los jóvenes casi siempre sus matrimonios son de 1 año, medio año, 3 años cuando mucho. Fracasan. También para eso requiere valentía. La vida es un reto al servicio. Es un reto para ver en qué vas a ser útil en tu vida. Cuando eres egoísta estás viendo en qué los demás te van a poder servir a ti. Y es al revés, ¿no? ¿En qué tú vas a poder servir a los demás? ¿Qué pueden los demás obtener de tu vida? ¿En qué puede serle útil a los demás? Es una perspectiva totalmente diferente. Amar implica riesgos. A veces tú amas a una persona, te lo comento por experiencias personales, y después de que tú amas y de que sirves a personas, ni las gracias te dan. Y a veces, no solamente ni las gracias, a veces te pagan mal por el bien que tú les has hecho. Cuando sirves de una manera desinteresada, buscando el bien de la persona. ¿Es un riesgo? Es un riesgo. Puede que la gente a la que tú sirvas y ames, no solamente no te agradezca, lo cual a veces puede ser ya difícil para muchos de sobreponerse, sino que incluso la persona a la cual amaste y serviste, te pague mal por el bien que tú le diste. ¿No pasó así con Cristo? Jesús mismo dijo, ¿por cuál de las misericordias que he hecho me golpeas? Le dijo un hombre cuando lo bofeteó. ¿Por cuál? Pues no, no era por eso. Jesús tomó el riesgo, sirvió, amó. Y muchas personas
Tal vez sea tu caso, tú lo sabes. Tal vez no quieres ser cristiano porque sabes que ser cristiano va a implicar cambiar tu manera de ver la vida. Y en lugar de estar viendo cómo los demás te sirven a ti, si de veras quieres ser discípulo de Cristo, ahora vas a pensar en cómo tú bendices a los demás, cómo tú beneficias a los otros. Aunque no tengas dinero, eso no importa. No llegues a tu cabeza que si yo no tengo dinero, no, si no es de regalar dinero en la calle, eso no ayuda a nadie. Eso corrompe al ser humano, regalarle dinero. No me refiero a eso. ¿En qué vas tú a poder beneficiar y bendecir a tu prójimo? Ser cristiano tiene que ver con eso, tiene que ver con amar. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No dicen esto, conocerán que sois mis discípulos si van todos los domingos a la iglesia, o si saben bien la doctrina, o si oran muchas horas, no. Si tienen amor los unos por los otros. ¿Y el amor en qué se resume lo que es el amor? El amor no hace mal al prójimo. Y no solo no le hace mal, le hace bien. Ser cristiano implica riesgos. Amar, servir y que luego te paguen mal por bien. Es un riesgo, la verdad. Yo muchas veces lo he experimentado y no me quejo de nadie. Que digo, Señor, tú mismo también lo hiciste y tú padeciste todo eso. Y muchos por eso no quieren ser cristianos. Son cobardes. Pues yo estar dejando que los demás me hagan, estar dejando que se burlen de mí y yo no responderles igual. Yo no. Yo si me hacen yo también les hago. Si me dicen yo también les digo. Si me agreden yo también los agredo. Y por eso no quieres ser cristiano, porque eres cobarde. Se requiere más valentía para soportar la afrenta que para responderla. Se requiere más valentía y más dominio propio para soportar la injuria de uno que está en contra de lo que tú piensas y mantenerte con un dominio en tu vida, que agarrarte a golpes con él. Para eso no se requiere ninguna valentía. Eso nomás se requiere dar rienda suelta a los instintos animales del propio ser humano. Un instinto violento, pues eso cualquiera lo puede hacer. Un ebrio hace lo mismo, un drogado también hace lo mismo. ¿Cuál virtud hay en eso? ¿Eso es valentía? Por favor, en ningún sentido. Nunca pagues mal por bien, ni bien por mal. Nunca. Nunca pagues mal por bien, perdón, ni mal con mal. Nunca. No seas vencido de lo malo. En Gálatas 6:9 encontramos un texto que nos ilustra esto. Dice la Escritura, Gálatas 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Fíjense la perspectiva. Y mayormente a los de la familia de la fe. Está el apóstol hablando a gente cristiana. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Sabes por qué dice el apóstol esas palabras? Porque hacer el bien y amar a tu prójimo implica un desgaste también. Claro, servir a los demás desgasta, cansa. Servir hasta tu propia familia, servir a tu familia también es un desgaste en cierta forma. Hacer tu labor, si eres una mujer quizás limpiar tu casa, hacer una comida, si eres hombre trabajar, llevar el sustento a tu hogar, atender a tus hijos, eso es un desgaste. Amar implica desgastarse, claro que sí. No nos cansemos pues de hacer bien, y hay una promesa para el cristiano, porque a su tiempo segaremos. Continúa, no importa. Aunque una persona le hablaste la palabra, que alguien lo beneficiaste, lo bendijiste y no hizo caso, hasta te pagó mal, tú continúa, no te preocupes, sigue adelante. Si no desmayamos, sí, a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Por eso dice la Biblia que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y hay gente que siendo cristiana o queriendo ser cristiana, al ver la maldad de afuera, al ver cómo la gente paga mal por el bien que tú les das, se enfrían, se apachuran. No, yo ya no quiero nada. No, yo quise seguir a Cristo y ayudé a no sé quién. Yo quise ser cristiano y le hablé y lo ayudé y le di no sé qué y no sé cuál y me pagó mal y me robó y abusó de mi confianza. Yo ya no quiero saber nada. Bueno, ¿y Dios dónde tiene la culpa allí? ¿Dios no tiene la culpa de eso? A Jesús también lo crucificaron por andar predicándole a la gente y sanándolos y dándoles de comer, lo mataron.
Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Dice la Escritura. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. No, es que ve cómo está el mundo, está podrido el mundo. ¿Cómo vas a ser cristiano? No se puede. Y a tu corazón llega el desánimo, el pesimismo. No, no se puede, es imposible. Nadie puede vivir lo que dice la palabra de Dios. Es más fácil ser cobarde y decir no, a decir pues voy a arriesgarme, voy a enfrentar, voy a luchar, voy a ser valiente, voy a pedir ayuda a Dios, voy a confiar, voy a tomar decisiones, quiero conocer a Dios. Es más fácil decir, ahí le dejamos. Eso no requiere ninguna valentía. Verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengas oportunidad, cuando se presente la ocasión. Pero obviamente para hacer bien a la gente, tienes que tener una motivante interna, ¿verdad? La gente no le hace bien a los demás nada más porque sí. Debe haber alguna motivación interna. Y la motivante que llega al final, que no se desgasta, es cuando tú amas a Dios. Y cuando tú amas a Dios, Dios derrama su amor en ti. Y el amor que Dios derrama a través del Espíritu Santo en tu corazón, Jesús dijo, es como una fuente que salta, que basta para saciar tu sed de amor, de ser amado, porque Dios te ama. Y además del amor que Dios te da y te da a ti mismo, tú tienes para dar a otros también. Pero cuando tú eres alguien que no eres amado por Dios, pues tú estás queriendo que alguien te ame a ti primero. Y es natural. Mientras no te sientes amado, tú no puedes amar a otros. Así estamos creados. Cuando Dios ama tu vida y derrama su amor por el Espíritu Santo, sientes libertad para amar a los demás. No por buscar un beneficio, no porque te convenga, porque tú estás saciado y quieres que los demás también conozcan y tengan lo que tú tienes. Y de ahí nace la fuerza, de ahí viene la fuerza para amar a otros. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Otro texto más. Pablo, dirigiéndose a Timoteo, su discípulo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí la Biblia va más allá y define la cobardía como un espíritu, una actitud. Y con espíritu no me refiero a que es un demonio, ¿verdad? Como mucha gente por ahí le pone demonios a todos los pecados. No, son actitudes voluntarias que tú haces. Pero la palabra espíritu aquí se refiere a una actitud, a una forma de ver las cosas, de vivir. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es un espíritu de cobardía? Lo que hemos estado viendo. Cuando tú enfrentas las decisiones que tienes que tomar para con Dios y algunas cosas en tu vida diaria y las enfrentas de tal manera que no quieres enfrentarlas simplemente. Mejor se me hago a un lado. ¿Por qué la gente recurre a los vicios? ¿Por qué la gente recurre al alcohol, al cigarro, a las diversas drogas que hay para evadirse de sus responsabilidades? Aunque sea por unas horas. No quieren saber de la responsabilidad. Como decimos, no quieren tomar el toro por los cuernos, no quieren agarrar el problema de frente. A ver, pues este hijo mío que está mal, pues está mal porque yo lo he criado mal, caramba, pues voy a ver qué tengo que hacer. No, mejor le doy vueltas al asunto. Pues caramba, si mi matrimonio va mal, pues es porque yo también he trabajado mal, porque esto es cuestión de dos. Pues voy a ver lo que yo he hecho mal y lo voy a remediar. Y enfrentes el problema por delante. No, mejor unas copas, mejor un cigarrito, mejor la droga que tú quieras. Y ya nos olvidamos, mejor el fútbol, mejor una película que nos haga olvidarnos. La música para que me olvide de las cosas, para no ver los problemas, para no ver a mis hijos en mi casa, para no ver mi matrimonio destruido, para no ver mi vida egoísta. Y entonces recurro a cualquier cosa para olvidarme. Las diversiones, el teatro, todo lo que hay que hacer, 1000 cosas, para no pensar en los problemas que tienes delante de ti. Eso es cobardía, la evasión de tu responsabilidad delante de Dios. Esos son cobardes también. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿De qué es el espíritu que recibe el cristiano? De poder, de amor y de dominio propio. De poder para poder vivir de la manera que es agradable ante Dios.
no por la fuerza propia, no porque te lo propones, porque Dios te suple por su Espíritu lo que necesitas. De amor para poder amar a los demás, de amor para poder hacer el bien, de amor para poder bendecir a los que te maldicen, incluso como Cristo mismo lo hizo, de dominio propio para controlar tus deseos y pasiones y someterlos a la voluntad de Dios. Es el Espíritu que Dios da. Gálatas 5:22, otro texto más. Mas el fruto del Espíritu es un texto que examinamos en estudios pasados. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y concluye en el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué la han crucificado? Es algo voluntario. Es algo voluntario. La han crucificado, ¿por qué? Por amor a Dios, para poder servir a su prójimo, para poder hacer el bien a los demás, para poder servir a Dios en su vida. Por eso han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, voluntariamente. No dice que los han crucificado. Aún Cristo mismo, Él voluntariamente fue a la cruz. ¿Por qué? Porque Él podía haberse eludido, Él podía haberse escapado, podía haber hecho muchas cosas. Cristo mismo dijo en la hora cercana a su muerte: ¿no crees que podría pedir una legión de ángeles a mi Padre y que me enviarían a librarme de aquí? Pues claro, podrían liberarlo. Él no estaba sufriendo por sus pecados ahí. Él eligió voluntariamente ser muerto para lo que hemos aquí hablado, para poder pagar tu culpa y la mía, por amor a tu vida, por amor a mi vida. El Espíritu de Cristo te lleva a esa actitud. Pues no importa, aunque yo no reciba un beneficio, si otros lo pueden recibir, que lo reciban. Está bien. El gozo del que ama a Dios está en hacer la voluntad de su Padre. Ese es su gozo, ese es su deleite. Ese es, como Jesús dijo, ese es su alimento y esa es su bebida. Es lo que quiere. Es lo que anhela. El que no es cristiano no quiere eso. Quiere algo distinto a todo ello. Por esa causa, otro aspecto de la cobardía que también tocamos, que quiero profundizar. Cuando las pasiones y deseos no son crucificados, no son puestos al servicio de Dios, las personas se vuelven temerosas, se vuelven dependientes de las opiniones de las demás personas. Te vuelves dependiente de ello. En Proverbios 29, 24 y 25 tenemos un texto que nos ilustra este punto. El cómplice del ladrón, dice el texto, aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Verso 25, como una conclusión: el temor del hombre pondrá lazo. Hemos explicado qué es esto. Cuando quieres buscar a Dios, mucha gente no va a estar de acuerdo en que busques a Dios, y es natural. En una sociedad que es anticristiana, en una sociedad cuyos valores son contrarios a la palabra de Dios, si alguien quiere poner en práctica las palabras de Cristo, va a encontrar mucha oposición. Es lo natural, es lo normal. Lo raro sería que no tuvieras oposición. Eso sería lo extraño, lo que debería caerte de raro. Va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo, que te va a decir que estás mal, que te va a decir que estás loco. Pues claro, no te pueden decir de otra manera diferente, ¿verdad? No es que no te preocupe lo que los demás piensen o cómo te tratarán. Nuevamente volvemos al ámbito de las preguntas naturales que surgen en tu mente. Bueno, pues es que si voy con mi compadre, ¿verdad?, y ya no me tomo con él la cuba o el whisky o el coñac o la cerveza como siempre lo hago, pues va a decirme que ¿qué pasa? Y voy a tener que explicarle por qué no quiero ya participar con él de eso, y me va a decir cosas. Pues sí, me va a decir cosas. Tienes dos opciones, en los casos que hemos visto. Pues voy a hablarle a mi compadre, ¿verdad?, a mi amigo, a mi familiar, a mi cuñado, a quien sea, y le voy a explicar los por qué yo estoy tomando esas decisiones.
Y si le gusta, qué bien, y si no le gusta, pues ni modo, a lo mejor ahí le cortamos. Y la otra opción es, bueno, para no tener problemas con mi compadre, mi familiar, mi cuñado, mi tío, mi abuelita, quien sea, pues mejor sigo haciendo lo mismo. Cobarde. No quisiste afrontar las consecuencias de pararte firme por Cristo. No quisiste. Es más fácil mantenerte callado, no decir nada. Ser cristiano a ocultas, eso no se puede. Cuando Jesús lo fueron a preguntar, que él que decía, él respondió, pregúntenle a la gente, todo lo que yo he hablado, lo he hablado en público y a toda la multitud. Ellos saben lo que yo he predicado. Nada he hablado en oculto. Todo era a la vista, a la luz. Cuando hay cobardía, el temor del hombre te pone un lazo. Entonces, el problema no es que pienses en las consecuencias. El problema es que por pensar en esas ideas, dejes de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Dejes de tomar las decisiones que sabes que debes de tomar. Estés más preocupado en cómo te va a tratar y cómo te va a decir y qué te va a preguntar, que en preguntarte qué piensa Dios de ti, cuando tan claramente te está ofreciendo la oportunidad de que seas su discípulo, de que lo sirvas, de que lo sigas, de que andes por sus caminos. Y después tú digas, Señor, pues la verdad no quise andar porque pues es que me iba a traer consecuencias. En eso sí debes de preocuparte, eso sí debes de preguntar. Dos maneras de pensar, dos caminos que tomar, dos destinos finales. No hay más. El temor del hombre te pone a disposición de los demás y te vuelve un títere de las opiniones ajenas. No que no te preocupes, sí, es correcto pensar, hacer lo más correcto delante de los hombres también. Pero si hacer lo que es correcto delante de los hombres te lleva a ofender a Dios, entonces no hay mucho que pensar. Hay que hacer lo que Dios te demanda primero. Lo que tú sabes que Dios te ha instruido a través de su palabra, que es agradable delante de sus ojos. En Isaías 8:11 tenemos un texto que Dios le habla al profeta. Un profeta, un hombre que estaba con la misión de predicarle a un pueblo que era rebelde, un pueblo que no estaba viviendo en obediencia a Dios. Y le dice Dios lo siguiente: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Quiero analizar una vez más. Verso 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. ¿Qué estaba pasando en la vida del profeta? Dudas. Señores que me dicen que no, que estoy mal, que lo que hablo no es tu palabra, que es incorrecto, que es muy duro, porque lo que hablo siempre hablo de destrucción. Isaías habló de muchos temas. Que estoy mal, que todo es una conspiración, que lo que pasa es que no tengo amor y por eso les hablo tan duro, porque no tengo amor. Y tú sabes que no, Señor. Ahí estaba el profeta preguntándole a Dios. Dice, Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Como diciendo, no, continúa en lo que estás. Y me enseñó, número 1, que no caminase por el camino de este pueblo. Número 1, si quieres servir a Dios, si quieres servir a Dios, no camines por el camino en que la gente anda. Apártate de los caminos perversos de la gente que no conoce a Dios. No camines por el camino de ese pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. ¿A qué le teme la gente? ¿A quedarse sin dinero? ¿A quedarse sin trabajo? ¿A perder la salud? ¿A perder la vida? Son los miedos de la gente, ¿no? De eso la gente vive preocupada todo el tiempo. Y en eso giran sus vidas. Cómo hacer dinero, cómo tener trabajo. Y no que esté mal que tengas un trabajo. Pero si quieres buscar a Dios, Él va a ser tu confianza. No el patrón que te da trabajo. Él va a ser tu esperanza. No que tengas un dinero en el banco o que no lo tengas. Eso déjalo. El dinero se va, se esfuma.
llega en la crisis y el dinero, como dicen proverbios, se hace alas de águila. Y se van y vuela y se acabó. Y todo lo que tenías tu esperanza, que durante tantos años acumulaste y trabajaste y te desgastaste para conseguirlo, de repente se te esfuma en un instante. Y se acabó toda tu esperanza. No, no confíes en las riquezas porque son vanas. Son inútiles para darte esperanza en tu vida. No tengas temor de lo que la gente tiene miedo. ¿A qué tiene miedo la gente? A que me paguen mal por bien. No, ¿cómo yo voy a servir a los demás? ¿Cómo voy a darme por los demás? ¿Quién sabe si me van a pagar? ¿Quién sabe si también van a hacerme igual que a mí cuando yo tenga necesidad? No tengas miedo. No tengas miedo de lo que la gente tiene miedo. Verso 13, termina diciéndole Dios: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Que lo que te preocupe sea hacer la voluntad de Dios. Busca el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todo lo que el mundo está buscando y que se afana y se preocupa y se desvive y se desgasta por obtenerlas, Dios te las va a conceder en su momento. No te van a caer del cielo milagrosamente, no. Dios te va a dar los medios para proveértelas. Qué triste es que una persona pierda su vida preocupándose por las cosas que Dios le podría dar si Él hiciera su voluntad. Es una manera poco sabia de ocupar tu tiempo. No que esté mal trabajar, ¿no? Ahí le dice que el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar. Y hay que trabajar duro y esforzadamente. Pero no hagas del trabajo un Dios. No hagas del trabajo tu principal ocupación en tu vida, porque el día que te mueras el trabajo aquí se va a quedar. Y alguien va a trabajar en tu lugar y se va a acabar tu trabajo y no vas a dejar ahí una posteridad marcada. Sí, está bien que trabajar, pero no hagas de eso el eje de tu vida, porque entonces el trabajo te absorbe, porque entonces el trabajo se enseñorea de ti, se vuelve un Dios. Y a veces no es el trabajo, es lo que se consigue con el trabajo, el dinero. O puedes vivir tan oprimido, ¿verdad?, que estés pensando cómo hacerle para la comida de mañana. Y repito, no es un pecado, pero no dejes que eso sea el eje del cual estés viviendo, porque entonces tu mente se aparta de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios te va a proveer lo necesario, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero, y Dios te va a proveer lo que tú necesitas. ¿No sabrá Dios tus necesidades? ¿No sabrá Dios lo que tú necesitas? ¿Sabes? Él sabe mejor que tú lo que sí necesitas. Tú a lo mejor estás preocupado por lo que no necesitas. Estás preocupado por conseguir las cosas que no te hacen falta. Y Dios te va a dar solamente aquellas que tú sí necesitas para servirlo a Él. Son decisiones igualmente que se toman. El llamado es el mismo. No imite las conductas de la gente. No temas ser diferente. Ese es otro temor, otro motivo de cobardía. Es que si soy diferente, toda la gente se va a dar cuenta que yo soy diferente y me van a empezar a señalar como un bicho raro. No, ¿ya viste cómo es este vecino? ¿Ya viste cómo vive esta persona? ¿Ya viste lo que hace? ¿Ya viste cómo habla? ¿Ya viste cómo se viste? ¿Ya viste cómo piensa? Porque vas a ser distinto. Una razón más de la cobardía es el temor de ser diferente. Vivimos en una sociedad que constantemente nos oprime y nos empuja para que no seamos diferentes de lo que todos hacen. Si quieres tener tema de conversación con el grupito de gente, pues tienes que platicar o del fútbol, o de las novelas, o de la última película de moda, o del cantante de moda, para que tengas de qué hablar. Si tú no conoces esas cosas, pues te ven como un extraño. Oye, pues ¿qué? ¿A poco no viste el partido de fútbol? Pues ¿dónde estabas? ¿Qué haces en tu vida? ¿Qué no ves las novelas tan edificantes y útiles que son para la gente, verdad? ¿A poco no las ves? No, pues ¿qué haces tú? Pues tú en qué te diviertes.
Oye, ¿a poco no andas fornicando ahí con las mujeres o con los jóvenes? No, pues tú ¿en qué te diviertes entonces? ¿Has de vivir en un convento a lo mejor? Rezando y durmiendo en camas de tabla y pidiendo limosna en la calle. O sea, esas son las ideas que la gente tiene. No seas diferente. Y si tú quieres ser diferente, la gente te presiona y te empuja para que no seas diferente. Y la cobardía a veces encuentra su refugio en ese aspecto. Por cuanto no quieres ser diferente, mejor sigues haciendo lo que los demás hacen. ¿Qué le dijo Dios al profeta? No camines por el camino de este pueblo. Haz lo que yo te mando. Si sacas la televisión de tu casa, por ejemplo, y no me refiero al aparato, me refiero a lo que pasa por ahí. La televisión es un aparato como esa bocina, ¿verdad? Puede servir para hacer bien o para hacer mal. Eso es una presión, ¿verdad? ¿Cómo que no dejas ver a tus hijos la televisión? ¿Qué te pasa? Te voy a demandar. ¿Les está robando su niñez? Por favor, ¿qué te ha enseñado de bueno la televisión? La misma gente que no busca de Dios sabe que la televisión es una porquería y cada vez es peor. Es una basura de lo peor que puedes tú encontrar en cualquier lugar. Todo lo que la programación televisiva es, con todo lo que implica Hollywood, sus películas, Televisa y cualquier empresa famosa televisiva, tienen pura basura en contenido. 99.99% es basura. Y lo que no pasan que es basura es porque les obligan a que no lo pasen. Pero no, si le quitas la televisión a tus hijos, no hombre, ya eres el bicho raro. Bueno, infórmate para que puedas dar una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? No nada más haga las cosas por imitar. Ah, que como él lo hizo, también yo lo hago. No, eso no es. El cristianismo no es de que tú imites como los borregos, nomás de que sigas a la multitud porque ahí van todos. No, eso no es el cristiano. Eso es no pensar y no razonar. Piensa por qué son las cosas. Piensa por qué se hacen. Ten respuestas claras a las preguntas que la gente tiene que hacer. Es natural. Pero es una presión. Si educas a tus hijos de manera diferente, igualmente vas a ser señalado. ¿Por qué no los llevas a las escuelas públicas, caramba? Si son tan buenas las escuelas públicas, los niños salen bien preparados, salen con una moral excelente, salen aprendiendo valores, los maestros son ejemplos de virtud, déjalos allí, te van a señalar. Si buscas las cosas que el mundo no entiende, ¿verdad? Si buscas ocupar tu tiempo en bendecir a otros, en atender personas, en beneficiar niños, en atender un desayunador, un dispensario médico, oye, pues estás loco y aparte no te pagan, pues ¿cómo crees? ¿Estás desperdiciando tu vida? ¿Cómo que te dedicas a servir a la gente y no te pagan dinero? Algo está mal allí en tu cabeza, como que no funcionas bien. Si no sigues las modas, si no te peinas como los demás, si no vistes la ropa que los demás usan, ¿te ven raro? Es una presión a que no seas diferente. Es una presión muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo los jóvenes son los que más son presionados porque tienen que tener más contacto en la sociedad y están formando sus criterios morales para su vida. Y a veces no saben cómo responder. Ahí es responsabilidad de los padres, obviamente, informar a sus propios hijos. Responsabilidad de ellos, definitivamente. Los jóvenes dicen, yo soy libre, por eso yo no quiero hacer lo que me dicen en la iglesia, pero no eres libre. Haces lo que los demás te dicen que hagas. Eres esclavo de la opinión de tus amigos. Eres esclavo y eres títere de lo que los demás hacen en el grupo con el que tú te juntas. Piénsalo. No eres libre porque no haces lo que tú quieres. Es más, los jóvenes hacen cosas irracionales que ellos mismos desaprueban y no están de acuerdo, solamente para que los acepten en sus grupos de amigos. No eres libre, eres esclavo también. Eres más esclavo de lo que tú piensas. Pero crees que ser libre es ponerte un arete o ponerte un piercing, ¿verdad? Un tatuaje. ¿En qué sentido eso es libertad? ¿En qué sentido te hace ser mejor que otros? Yo no entiendo. Yo no veo la libertad en ese aspecto. Yo más bien veo una esclavitud a las modas y a las corrientes que hoy van y que después pasan y dejan de ser nada. La cobardía también se refleja en esto. Temor a ser diferente. Porque nuestra sociedad tiende
a quitar de en medio a la gente que es diferente. ¿Se ha fijado en eso? No, pues tú no vas a fiestas, pues tú no tomas alcohol, tú no quieres andar fornicando, tú no quieres andar drogándote con nosotros. No, pues tú no puedes convivir con nosotros. Eres un amargado. Te hacen a un lado, te desechan. Bueno, un hombre decía, no es saludable estar bien adaptado, un intelectual, no un cristiano, un intelectual. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma. Y todos los sociólogos saben que nuestra sociedad está enferma, está decayendo, se está destruyendo a pedazos. La gente que vive bien adaptada a una sociedad enferma es porque también está enferma. La única respuesta posible. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma. No es de la Biblia. Es de un intelectual que analiza las cosas. Una persona que piensa. No es bueno. Es un mal indicio. Que teniendo una sociedad sumamente enferma en cómo piensa, en cómo se relaciona, en cómo hace las cosas, tú estés bien adaptado a ella. Y te sientas como pez en el agua. Eso puede hablar de que en tu vida hay una cobardía. Es mejor seguir la corriente de los demás que decir, yo no voy a acordar con ustedes y yo me aparto literalmente de lo que ustedes hacen, de sus formas de vida destructivas e irracionales, para hacer y tomar un camino agradable ante los ojos de Dios. Esto requiere mucho más valor. Por último, también la cobardía te invita o te impide desarrollar todo el potencial que podías haber desarrollado para Dios en tu vida. Vamos a ver Mateo 25, versículo 24. Mateo 25, versículo 24. ¿Se va dando cuenta por qué los cobardes no heredarán el reino de Dios? Es muy sencillo entenderlo. Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, es una parábola, solamente leo la última parte. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En esta parábola de los talentos, que no podemos examinar porque es muy larga, es objeto de un estudio la propia parábola, quiero enfocarme en el último aspecto. El último de los siervos, eran 3 siervos. A uno le dejaron 5 talentos, a uno le dejaron 2 y a otro le dejaron 1. Y el señor que les dejó ese talento, pues esperaba que negociaran con ello para que le entregaran dividendos extras a su regreso. El que tuvo 5 talentos, trabajó, negoció y sacó otros 5 talentos más. El que recibió 2, también trabajó y negoció y recibió y ganó 2 talentos más sobre los que le había dado su señor, o sea, le entregó 4, el doble. Pero el que recibió 1 tuvo miedo y se formó una imagen incorrecta de Dios. Quiero analizarla. Verso 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. A ver, ¿quién puede cegar de algo en donde no siembra? ¿Es lógico eso? ¿Verdad que no? Tú mandas a tus hijos a estudiar sin papel y sin un cuaderno y una pluma o un lápiz, ¿verdad que no? Y luego les pides que te saquen buena calificación cuando no les diste papel, pluma, lápiz, libros, lo que te ocupaban. Sería injusto, ¿verdad? Que tú les pidieras buenos resultados cuando no les entregas lo básico para que te lo entreguen. Bueno, este hombre dice, te conoce que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Oye, te entregaron un talento. Para los que no se acuerdan, un talento es el equivalente a 34 kilogramos de oro. Hoy el oro está muy caro. En aquel tiempo también valía muchísimo dinero. Un talento era una fortuna. Es mucho dinero. Una vez hice un cálculo yo matemático de hace 10 años
Y era el equivalente a algo así como a 25 millones de dólares de aquel tiempo. Pero tuvo miedo y se formó una imagen incorrecta de su amo. Es que eres duro, quieres pedirme cosas de donde no has sembrado. Oye, te dejó 25 millones de dólares para que negocies. Y no hizo nada. Fue y lo enterró en la tierra. Escarbó, lo enterró, y cuando regresa a su amo vuelve a escarbar y se lo entrega tal cual: aquí está lo que es tuyo. Oye, le dice después en la parábola, por lo menos lo hubieras metido al banco. El banco es lo que menos da, pero pues ya hubiera ganado algo. De algo a nada, pues lo que sea, es bueno. Pero ni eso hiciste. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por flojo? ¿Por cobarde? Porque no amaba a su Señor. No le importó, pues como a mí no me va a tocar nada, quizás pensó él. Pues a mí qué. Pues yo lo escondo y lo oculto, y cuando venga le doy lo que es de él. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes un potencial muy importante para Dios. Puedes hacer muchas cosas para Cristo. Le puedes ser muy útil a Dios en tu vida. ¿De veras? ¿Tú? Sí. Con todo lo que tu vida puede ser, puedes serle muy útil a Dios. De hecho, Dios tiene planes para cada uno de los presentes. Planes que si no se realizan en tu vida, es mi opinión, que Dios un día te va a poder mostrar lo que pudiste haber hecho si lo hubieras seguido a Él, y que no hiciste por la actitud que tuvo este siervo: cobardía, pereza, negligencia. Ay no, qué flojera. Esforzarme, trabajar, dejar mis pecados, estar buscando a Dios, servir a mi prójimo. Ay no, mejor mi vida, mejor yo, mejor mis intereses, mejor mis anhelos, mejor mis metas. Por perezoso. ¿Y cómo veía a Dios este hombre? Que es una parábola, el Señor es Dios. ¿Cómo lo veía? Como un hombre duro. No, es que Dios pide mucho. No, nadie puede vivir como Dios dice. No, es imposible. No, no, no. Y además, el primer pecado que cometas, Dios te manda al infierno. Creo que no ha sido así con tu vida. Dios no es así. Pero por tu misma cobardía, te formas una imagen incorrecta de Dios. Dios no está con el látigo en la mano esperando a ver a qué hora haces mal para darte. Dios no es así. ¿Ya se te olvidó que mandó a su hijo para morir por ti en la cruz? Dios no es así. Por lo cual tuve miedo. Tuve miedo. Y muchos de ustedes tienen más miedo de Dios que confianza. ¿Pero sabes por qué tienes miedo? Porque el miedo a veces es una forma de esconder tu cobardía. No, es que Dios, no puedo estar junto de Él. Es que es muy santo. Y eso pues, sí es cierto, Dios es muy santo. Y si vas a caminar con Él en santidad, debes de caminar. Eso sí es cierto. Y eso nunca va a disminuir ni se va a quitar, porque así es Dios. Pero fabricas una imagen incorrecta. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿No es cierto? Tienes juventud tal vez tienes salud, tal vez tienes estudios, tienes habilidades, sabes un oficio, tienes muchas cosas que yo no sé qué tanto Dios te ha dado. Pero Dios a todos los que estamos aquí presentes nos ha dado algo que puede serle útil a Él. Algo te ha dado Dios que puedes poner a su servicio. Algo, lo que sea. Y todo es útil para Dios, todo. Hasta lo más pequeño que tú puedas pensar. Todo le sirve a Dios. Todo. Pero ves tú, no, pues yo qué puedo hacer para Dios. No, pues yo no puedo hacer nada. Yo soy menos que el más pequeño. ¿Yo qué? Yo no valgo, yo no sirvo, yo soy. No. Dios mandó a su hijo a morir por ti. Tu vida vale mucho para Él. Más de lo que tú piensas. Pero la cobardía te hace tener un miedo que te paraliza. ¿Sí? Sea Jehová vuestro temor, sea Él vuestro miedo, si es cierto.
Pero ¿qué es lo que indigna a Dios de la vida de un ser humano? Sus pecados. Apártate del pecado. Dios no te va a ver con desagrado. Dios no te va a ver, ni va a estar esperando a ver a qué hora te equivocas para aventarte al infierno. Dios no es así. Dice la Biblia que es la voluntad de Dios que ningún hombre perezca. Esa es la voluntad de Dios. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere eso. Pero cuando eres cobarde, llega el miedo a tu vida, excusas la negligencia o la pereza y dices, no, Dios, nadie puede servir a Dios, es imposible. Y bajo esa excusa te escondes para justificarte a ti mismo de por qué no tomas decisiones para seguir al Señor. Es cobardía disfrazada de todo lo que estamos viendo aquí. Es cobardía, ese es el pecado. Pero el ser humano es hábil para maquillar los pecados y ponerles nombres distintos. Algunos, por ejemplo, dicen, yo no me entrego a Dios porque no quiero fallarle. Muchos me lo han dicho con su boca. No, es que yo no me entrego a Dios porque yo no quiero fallarle como otros le han fallado. Y por eso mejor no me entrego. Caramba, ¿qué es eso? Es una artimaña en tu propia mente para justificar por qué no le entregas tu vida a Dios. ¿Quién crees que va a tragarse eso? Ni tú mismo lo crees. Si no te entregas es porque no quieres, punto. Quieres seguir en tu pecado, eso es todo. Lo demás, ponle el nombre que quieras, llámale como gustes, ponle la excusa que gustes. La verdad es que no quieres dejar tus pecados, eso es todo. No, es que yo cuando busque a Dios, yo sí voy a servirle con todo mi corazón. Entonces yo no quiero fallarle a Cristo. Yo cuando me entregue, yo sí voy a entregarme bien. Como diciendo que sí lo quiero hacer, pero como sé que no lo voy a hacer bien, por cobardía, pues mejor no lo hago. La misma excusa provee el por qué lo están diciendo. Yo mejor no me entrego a Dios porque no quiero fallarle. Ya le estás fallando. Al tomar la decisión de no tomar riesgos, de no confiar en Él, ya le estás fallando. Que conmigo no recoge, dijo Cristo, desparrama. Estás desparramando tu vida. Estás desperdiciando años preciosos de tu vida que podrían servirle y serle útiles a Dios todavía. Lo estás desperdiciando por temor. ¿Por temor a qué? Si Dios quisiera hacer algo con tu vida, si Dios quisiera destruir tu vida o la mía, no nos estaría avisando que lo hubiera hecho. Pero por cuanto no quiere, por cuanto Él quiere que camines con Él, por cuanto Él está interesado en tu vida, por cuanto Él mandó a su Hijo a morir por ti en la cruz para que no te pierdas, para apartarte de la vana manera de vivir que estás llevando. Por eso Él te está hablando y te está llamando, no para hacerte mal. Los pensamientos de Dios no son pensamientos de mal, son pensamientos de bien para tu vida. Él está pensando cómo hacerte el bien. Él está pensando cómo edificar tu vida, cómo edificar tu matrimonio, cómo ayudarte para que vivas de una manera agradable y recta ante sus ojos, cómo llevarte a la gloria finalmente. Es lo que está en su mente de Cristo, no el destruirte, no el mandarte al infierno. Eso no está en la mente de Dios. Él no quiere eso, ¿sabías eso? Dios no quiere eso. Dios se deleita en hacer misericordia, más que en hacer juicio, dice la Escritura. Dios se deleita en hacer misericordia, más que en hacer juicio. Si a Dios le dieras a escoger, para que me entiendas, ¿qué prefieres, Señor? ¿Juzgar a este hombre por impío, por pecador, porque se ha pasado de la raya, porque ha sido esto y esto? ¿Prefieres juzgarlo? ¿O prefieres mejor hacerle misericordia, que se pueda arrepentir, que se vuelva a ti, que se vuelva de su mal camino y que tú lo uses para tu reino? ¿Qué prefieres? Dios, con ojos cerrados, dice: hacer misericordia. En eso me deleito. Ese es mi deleite, hacer misericordia al ser humano. Es lo que Dios quiere para tu vida también. Pero si eres cobarde, ves a Dios de la manera contraria. No, Dios me quiere destruir. Dios está buscando pretexto para condenarme. Dios ya me volvió a decir otra vez en la predicación que estoy mal. Pues sí, si estás mal, vas a seguir oyendo eso el resto de tu vida hasta que no estés bien. Nunca vas a oír otro mensaje diferente. Claro que sí. Dios no va a apapachar tus sentidos. Dios no va
a soliviantar tus pecados. Nunca jamás va a hacer eso Dios. Pero Él no quiere tu mal, Él quiere tu bien. Tienes que entenderlo, porque el temor paraliza. El temor servil, el temor que tenía este siervo que tuvo un talento, es un temor que te paraliza, no te deja hacer nada. Te ata de manos y de pies, no te puedes mover. No, es que si veo ya es pecado. Es que todo es pecado. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Todo es pecado? Por favor. ¿Es pecado que ames a tu esposa? ¿Es pecado que sirvas a tu prójimo? ¿Es pecado que busques cómo hacer el bien a otros que están desamparados, desprotegidos? ¿Es pecado que vivas obedeciendo la palabra de Dios? ¿Es pecado que busques a Dios? ¿Es pecado que prediques el evangelio? Claro que no. Pero sí es pecado lo que tus caminos quieren hacer cuando estás lejos de Dios. Eso sí es pecado. Es otra excusa, ¿verdad? Es que todo lo que es ahí, todo es pecado. Nunca hemos dicho eso. Hay 1000 cosas que puedes hacer siendo cristiano, que son mucho más deleitosas y útiles que cuando vives lejos de Dios. Deleitosas para tu vida también y útiles para tu prójimo y que agradan a Dios. Hay mucho que puedes hacer. Hay mucho que puedes hacer. Pero tienes que quitar esa idea de tu vida. Porque si no, como este siervo, todo lo que Dios te dio, tu juventud, el dinero que ganaste, la familia que Dios te prestó, la salud que Dios te concedió, que es un bien invaluable en este tiempo, los estudios que tuviste, los oficios que aprendiste, todas las cosas que tienes. Cuando llegues delante de Él, ¿qué le vas a decir? Pues, Señor, aquí está lo que me diste. ¿Qué le vas a entregar? ¿Qué le vas a entregar? Ojalá que no ocurra eso. Porque este siervo, ¿sabes qué le dijo Dios al final? ¿Qué le dijo su Señor? Echado las tinieblas de afuera. Al siervo malo, dice, y negligente. Al siervo malo y negligente. Cobarde también le llamaría yo. Era un riesgo lo que su Señor le había dado. Quiero ver por último el ejemplo de una persona en Filipenses 2:25, de un hombre que quiso servir a Dios, que corrió riesgos, que afrontó riesgos para poder servir a Dios, un aspecto que Dios le pidió a él. Dice este texto, Filipenses 2:25, está escribiéndole Pablo a una iglesia. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era Epafrodito? Era un colaborador de Pablo, un hombre que andaba junto con él en sus viajes misioneros, que estaba sirviéndole, compañero de milicia, predicando también, vuestro mensajero, un hombre que se ve que estaba llevando mensajes, no había teléfonos en aquel entonces, todo era a mano directamente por las personas, y ministrador de mis necesidades, y un hombre también que se ocupaba de administrar las necesidades que tuvieran las personas, el apóstol Pablo durante sus viajes. Epafrodito, un hombre, un servidor, un cristiano, un discípulo, sencillo y normal. Vamos a ver Filipenses 2:28, 3 versículos más adelante. Y fíjense cómo se refiere de él hacia esta iglesia. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es curioso ver cómo el apóstol le recomienda, dice en el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Qué pasó? No dice la Biblia, no especifica. Lo que sabemos es que hubo una persecución en el tiempo que Pablo, del cual se refiere Pablo en esta etapa. Epafrodito estaba cerca de él y algo pasó durante su ministerio de Pablo que le llevó a estar cerca de la muerte. Dice la Biblia que él expuso su vida. Es decir, no era un peligro de muerte de que no te puedes librar, de que vas en un avión y el avión se va a caer y pues ahí no puedes hacer nada. No, habla de alguien que expone su vida, que como dije en el ejemplo que dije al comienzo, ¿verdad?
Por ejemplo, tengo que ir a predicar, tengo que pasar por el lugar oscuro y pues elijo hacerlo, aunque exponga mi vida, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No sabemos a qué se refiere exactamente. Lo que vemos es algo. Una persona preocupada más por sí mismo no podía haber servido de esa manera a Dios. No iba a exponer su vida. No lo iba a hacer. Pero Epafrodito, siendo un servidor del apóstol, fue un hombre que tuvo el anhelo y el deseo de servir a Dios, y en ese anhelo de servir a Dios hubo una ocasión en la cual tuvo que exponer su vida voluntariamente y la expuso. No pasó nada, siguió vivo, qué bueno. Otros expusieron su vida y murieron. Son riesgos que hay que correr. Una persona cobarde, ¿qué podría haber hecho? Yo hasta aquí llegué. Yo hasta donde no implique que se arriesgue mi persona, mi seguridad, yo hasta ahí soy cristiano. Más adelante ya no se puede. No es eso lo que Cristo nos dejó como ejemplo a nosotros. Y por último, 1 de Pedro 4:18, aquí terminamos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Leo nuevamente el verso 18. Y si el justo por definición es valiente, el justo por definición confía en Dios, conoce a su Dios. Si el justo con dificultad se salva, va a haber dificultades, va a haber riesgos, va a haber obstáculos. Con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío por definición, el pecador, es cobarde en este sentido. Como dice Romanos 3, todos a una se hicieron inútiles. Eligen ser inútiles para Dios y ser útiles para sus propios beneficios y provechos, nada más. Para lo que ellos les concierte o consideran que es bueno. ¿Dónde aparece? ¿Qué será entonces de la persona que no toma decisiones? De la persona que todavía está meditando más si sí será bueno de veras seguir a Cristo o si a lo mejor no. O si mejor sigue en el mundo otros 5 años. Ya después entonces ahora sí piensa seriamente en buscar a Dios. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿A dónde va a llegar? ¿En dónde va a quedar? ¿En dónde va a aparecer? Es la pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí va más allá este texto de lo que hemos visto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, aquellos que padecen por causa de hacer lo que es justo y recto ante los ojos de Dios. Número 1, encomienden sus almas al fiel Creador. Pero 2, sigan haciendo el bien. Continúen, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Continúa, persiste. El mundo no va a querer, Satanás no va a querer, tus deseos egoístas te dirán, no, ocúpate en lo tuyo, no en lo de los demás. No, haz el bien a tu prójimo, ama a tu Dios y encomiéndate al Señor, porque Él es fiel. La cobardía es un pecado abominable, es un pecado que estorba de que tú alcances el reino de los cielos. No puedes entrar al reino de Dios, porque ser cristiano conlleva riesgos en los aspectos que hemos hablado en este día. Conlleva decisiones, conlleva tomar ideas, llevarlas a la práctica, y eso va a traerte riesgos, es inevitable, no puede ser de otra forma. Llevar una religión de domingo no conlleva ningún riesgo, ¿verdad? Vienes, te congregas, abres aquí tu Biblia y cuando sales eres el mismo y haces lo que se te pega la gana hacer. Pues eso a nadie le cuesta ningún trabajo hacerlo. Es la religión de mucha gente. Son religiones de domingo. El cristianismo no es eso. El cristianismo es una forma de vida. No es algo para el domingo ni para el lunes. Es para toda tu vida, para el resto de tu vida. Es un camino, es un discipulado con Cristo. No es para un día. Eso conlleva riesgos. Jesús llevó sus palabras
hasta las últimas consecuencias. Él amó a su prójimo, él sirvió a los demás, hasta las últimas consecuencias. Nunca se detuvo, nunca cesó en el empeño de hacer bien, y como tenemos testimonio, él segó abundantemente. Después que los apóstoles predicaron el evangelio, miles se convirtieron. ¿Sabes cuál fue la semilla que murió para dar vida? Fue Cristo. Él fue la semilla. La tierra, el grano de trigo cayó a tierra y murió y llevó mucho fruto. Por eso después se convirtieron tantos. Cristo había dejado su vida empeñada en su ministerio. ¿Qué decisión estás tú tomando? ¿Qué determinación en tu vida estás llevando cuando Jesús te invita a seguirlo? Cerremos nuestros ojos, por favor. La palabra de Dios es muy clara, es muy sencilla de entender. Es bastante simple comprender las ideas que nos da la Escritura. Y por eso aprendemos un pecado, la cobardía. Una actitud, buscar mi seguridad personal, buscar lo mío antes que lo de los demás, preocuparme más por mi seguridad, por mi comodidad, no correr riesgos, no enfrentar dificultades, no enfrentar peligros. Todo eso implica la cobardía cuando está aplicado, repito, al buscar a Dios en tu vida cotidiana. No estamos aquí hablando de irte a China a predicar o andar por los barrancos de la sierra, que también puede aplicarse en un aspecto a quien haga esa labor. Pero aquí le hablamos de algo muy, muy cotidiano, tu vida diaria, la vida en donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia. Ahí se va a reflejar. Ahí vas a poder saber si realmente tú estás siguiendo a Cristo o si no lo estás siguiendo. No se trata, como vimos en la parábola de los dos hijos, solamente de decir, no, yo estoy dispuesto a lo que sea por el Señor Jesús. Yo estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de ponerle hechos a las palabras o a la ausencia de las palabras. A veces no hay que decir nada, pero los hechos demuestran más que las palabras, aunque tengan buena intención. Y los mejores resultados, yo he visto, se obtienen cuando tú obras, cuando pones por obra las cosas que sabes que Dios te pide, aunque no lo digas a nadie, aunque no lo divulgues, aunque no lo anuncies, pero tú entiendes que Él te está llamando. Tú entiendes que el compromiso es con Él. Tú entiendes que Él está día con día donde tú estás. Está para acompañarte, también para guiarte. Dios no está solamente para hacerte ver lo que está mal, también está para ayudarte cuando tú quieres hacer lo que está bien. Él también te va a ayudar, va a estar cerca de ti, te va a dar fuerzas cuando te falten, te va a dar ánimo cuando te sientas desanimado por la gente que te dice, que te injuria, que se burla, que se opone a lo que tú quieres hacer, cuando tú sabes que es agradable ante los ojos de Dios. Ahí también va a estar Cristo para ayudarte. Claro que sí. Hoy también hemos entendido que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para tu vida. Él no quiere que tu vida se eche a perder. Él no quiere que tú seas condenado. Él no quiere eso. No, Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú camines con Él. Tiene planes hermosos para tu vida. Tiene planes hermosos para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Todos están considerados dentro del plan de Dios. La pregunta es, ¿quién va a poner por obra ese plan? ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Quién tendrá la valentía, las agallas, el coraje y la determinación para decir, yo estoy dispuesto, Señor? Yo quiero caminar contigo. Yo quiero enfrentar los riesgos. Quiero enfrentar el oprobio, las burlas. Quiero enfrentar el escarnio como tú lo enfrentaste por causa de hacer la voluntad de tu Padre.
Yo quiero hacerlo también. Si de ti se burlaron, Señor, si a ti te menospreciaron, si de ti aún dijeron que demonio tenías, ¿qué no dirán de mí si quiero seguir tus caminos? ¿Qué cosas no hablarán de mí si empiezo a caminar por tus veredas y a tomar las decisiones que tú me impulsas a que tome? Dios te va a ayudar. Los ojos del Señor, dice la Escritura en Crónicas, se pasean sobre la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él está buscando en dónde mostrar su poder, en dónde mostrar que seguir sus caminos y su voluntad es el mejor camino posible. Él está buscando cómo avergonzar a los sabios de este mundo, utilizando a lo necio de este mundo. Tal vez tú digas, pues yo soy insignificante, soy una persona que no tengo estudios, que no sé leer, que no sé escribir, que no tengo una carrera, que no estoy preparado. Puedes ver muchos impedimentos en tu vida, no importa, con todo y eso, Dios puede utilizar tu vida. Con todo y eso, Dios puede utilizar y Dios quiere utilizar tu vida. Él quiere que lo conozcas y que le sirvas. Él quiere que seas su discípulo. Él te está llamando. No te dejes engañar. No te dejes mover en el sentido de que tú nunca podrás, de que tú no sirves para esto, de que esto es para otras personas más preparadas, más sabias. No. Cristo usó gente que tenía preparación y también gente que no la tenía. Cristo usó a médicos como a Lucas, a eruditos como a Pablo, pero también utilizó a pescadores como Pedro, a publicanos como Mateo, que eran gente indigna, que eran gente considerada poco menos que basura en la sociedad. Él también los utilizó para su gloria y para su reino. No importa qué tan débil, no importa qué tan escaso te consideres tú en tu vida, Él quiere utilizarte. Él quiere hacer cosas hermosas en tu hogar, en tu familia, en los lugares donde tú estás. Él quiere que tú seas un testimonio vivo de que Dios es real, de que Dios no es una religión, de que Dios no es un libro, de que Dios es un ser que está vivo, que ama al ser humano y está preocupado por su bienestar y busca lo mejor para ellos. Dios quiere que tú seas un testimonio de ello. Él quiere utilizar tu vida. Pero para que Él pueda hacer eso, tienes que desechar la cobardía. Tienes que desechar el doble ánimo. Tienes que desechar tu egoísmo. Tienes que abandonar tus pecados y las cosas que tú sabes que son abominables y ofensivas delante de los ojos de Dios. Tienes que santificar tu vida y Él te va a bendecir. Él te va a ayudar. Él va a responder tus dudas. Él va a darte fortaleza para el momento de la necesidad. Él te va a dar fuerza cuando sientas que no puedes seguir adelante. Te lo digo por experiencia. Él va a estar contigo. Él va a caminar contigo si tú quieres caminar con Él. Porque Él es un buen amigo para aquellos que quieren ser sus amigos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios quiere bendecir tu vida, pero Él también nos advierte y nos recuerda que si elegimos tomar el camino más fácil, que si elegimos seguir el egoísmo, que si elegimos seguir el camino de este mundo, el camino de este pueblo, como leímos en Isaías,
también nuestra paga no está lejana. Pronto se manifestará también. Son dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Dios quiere que tomes la vida para que vivas tú junto con los tuyos. Es lo que Él quiere. Es lo que Él desea hacer con tu propia vida. El Señor guiará tu vida. Él te mostrará lo que tienes que hacer, aunque yo creo que quizás Él ya te ha mostrado lo que debes hacer. Y para aquello que se presente en tu caminar, en tu búsqueda de Dios, Él te va a dar las respuestas en el momento que las necesites. No es sabio preguntarse, pero ¿y qué va a pasar si sucede esto? Pero a ver, si yo tomo esta decisión de hacer aquello y luego me dicen esto, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. En el momento que ocurra, a lo mejor ni ocurre. En el momento que ocurra, Dios te va a dar ayuda para que respondas, para que actúes, para que tomes la decisión correcta. En ese momento Dios te va a ayudar. Confía. Ninguno que en Él confía ha sido jamás avergonzado. Ninguno. Todos los que en Dios han confiado y han puesto por su esperanza, todos han sido ayudados por Dios. Todos. Sea Él tu temor, sea Él tu miedo. Que no te preocupe lo que piensen otros de tus decisiones. Que te preocupe lo que piense Dios. Que te preocupe lo que el Señor que te ha amado, que ha dado su vida por ti, que te preocupe lo que Él vaya a pensar. Eso sí, debe preocuparte. Lo que digan los demás, tenlo un poco cuidado. Ten poco cuidado de eso. Pero sí preocúpate de ello. No corramos de una manera incorrecta. El Señor quiere que andemos en sus pisadas. Señor, te damos gracias porque entendemos que es tu anhelo y deseo que podamos caminar contigo, Señor. Entendemos que nos has provisto de los medios necesarios para que podamos alejarnos del pecado, para que podamos abandonar el egoísmo, Señor, para que podamos tomar las decisiones adecuadas para agradarte y para bendecir aún a los que nos rodean. Gracias, Dios, porque nos concedes el privilegio de poder caminar contigo, porque nos llamas para seguirte, aunque como Mateo no tengamos la dignidad siquiera para hacerlo, Señor, pero aún así tú nos llamas para que andemos en tus veredas. Al mismo tiempo, Señor, nos enseñas y nos muestras que tú nos ayudarás en el momento de la aflicción, de la persecución, en el momento en el cual las cosas se vean duras o difíciles, o que haya incluso persecución por causa de la justicia. Padre, muchas gracias, porque tú has sido suficiente para ayudar y bendecir a aquellos que te han servido en la antigüedad, y con certeza sabemos que también será suficiente para ayudar a todos aquellos que hoy también quieran servirte, que quieran poner, Señor, sus vidas delante de ti como ofrenda para hacer tu voluntad. Señor, muchas gracias porque nos enseñas el camino recto y sencillo, Señor, hacia ti. Te agradecemos hoy mucho estas cosas, porque tu palabra es verdad, Señor, y tú quieres santificarnos en tu propia verdad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Tú les bendiga a todos. Estamos despedidos. Buenas tardes.